Hola, soy el doctor Manu Mosqueira, especialista en valoración y tratamiento del deportista. A continuación, vamos a aprender a través del modelo biomecánico de Howard-D'Annenberg. Hola, bienvenidos a esta nueva clase en la que explicaremos de manera teórica, pero con aplicación práctica, la clase y el modelo de Howard-D'Annenberg. Los objetivos que se enmarcan dentro de esta clase son la introducción y evolución de las teorías biomecánicas de aplicación podológica, el desarrollo teórico de la teoría y del modelo de Howard-D'Annenberg, el conocimiento de los parámetros contemplados en este modelo y la aplicación práctica en la clínica diaria. A modo introductorio, nos gustaría definir qué es primero una teoría o un modelo biomecánico. La palabra teoría proviene del griego y significa observar. Y de manera muy sintetizada podríamos indicar que teoría significa un sistema para deducir, postular unos hechos mediante ciertas reglas y razonamientos, lo cual nos deriva en un conjunto de hipótesis. Este conjunto de hipótesis, desde un punto de vista biomecánico, intentaría explicar esta ciencia de leyes del movimiento mecánico en los seres vivos y su repercusión en los mismos. En el ámbito de la podología, los pilares de las teorías biomecánicas vienen fundamentados por determinados postulados o hechos teóricos con esta aplicación, como son los de Ruth, los del profesor Howard-D'Annenberg, Benonic o Kirby. A modo introductorio, también nos gustaría destacar la técnica del modelaje. La técnica del modelaje es aquella que se utiliza sobre todo para favorecer un proceso de aprendizaje. Sirva de ejemplo el mecanismo de modelaje de la fascia plantar para explicar el mecanismo de Windlass. Relacionado con la historia y la evolución de las teorías biomecánicas, desde los años 40 se han venido a desarrollar una serie de postulados o ideas que intentan explicar desde un punto de vista podológico el porqué de determinadas situaciones en la clínica diaria, no solo para valorar, sino también para tratar en función de estos postulados. De ahí que autores como Morton, como Hicks, como Lellier, Ruth, D'Annenberg, Kirby o más actuales como Markpoint, Payne, Nester o Benonic ayudan a aclarar situaciones de la clínica diaria. Todas estas teorías y conceptos lo que ayudan es a establecer las bases de la práctica clínica diaria. Esta práctica clínica diaria se verá favorecida tanto para la valoración y el tratamiento a nuestros pacientes. ¿Por qué es necesario un modelo biomecánico? Debemos destacar que los modelos biomecánicos no dejan de ser modelos teóricos. Y un modelo teórico es útil en base a la aplicación clínica que le podemos dar. No hay modelos biomecánicos acertados o erróneos, sino que son modelos. Y es importante tenerlos en cuenta para poder explicar situaciones, insisto, que nos pueden aparecer en nuestra clínica diaria. Y es en este momento cuando se expondrá de manera teórica, pero buscando la aplicabilidad práctica, el modelo de Howard-D'Annenberg. Utilizando en esta introducción una frase del doctor D'Annenberg, es importante destacar el problema de comprensión de una nueva teoría, puesto que no es necesariamente debido a la complejidad de esta, sino que el problema radica en la presencia de una teoría ya previa, lo que nos hace ver las estructuras, en este caso el primer radio, bajo las lentes de teorías previas ya instauradas. El modelo de teoría de Howard-D'Annenberg se desarrolla durante los años 80 y principios de los años 90. En la diapositiva actual se detallan algunas de sus publicaciones más destacadas y que sirven de referencia para entender su propuesta de modelo biomecánico en el plano sagital. La teoría de facilitación del plano sagital aporta un nuevo enfoque que explica la patología del pie a partir de bloqueos en el movimiento del plano sagital. Es fundamental tener en cuenta que el plano sagital
es aquel que pasa a través del cuerpo en una dirección anteroposterior. Habitualmente estábamos acostumbrados a valorar el pie de atrás a adelante, pero no de lado en el plano sagital, y eso es lo que nos aporta este nuevo modelo de Howard D'Annenberg. Como síntesis de esta introducción y desde un punto de vista podológico, las aportaciones del doctor Howard D'Annenberg se podrían resumir en que nos aporta nuevas vías del tratamiento conservador, orienta el tratamiento con ortesis plantares a la mejora del movimiento en lugar del concepto de controlar el movimiento, integra la patología del pie y la relaciona con estructuras y patologías superiores del aparato locomotor e incluso del aparato pasajero, habla de manifestaciones clínicas como el alus limitus funcional y también nos explica una serie de repercusiones en estructuras superiores, como serían las lumbalgias mecánicas. Es importante destacar también como principio biomecánico indicar que al caminar el centro de masas corporal debe pasar desde detrás del pie que soporta el peso hasta delante de este. Para que esto suceda, el pie debe de funcionar como un pivote para permitir el desplazamiento póstero-anterior del pie y de las estructuras adyacentes. Explicado de manera más detallada, el pie debe restituir las fuerzas que se aplican sobre él sin perder energía. También debe asegurar un movimiento en el plano sagital aplicando un adecuado movimiento para mantener la dirección hacia adelante de este rango y el avance del movimiento del cuerpo humano durante la locomoción. Debe coordinar las fuerzas inerciales para pasar el centro de gravedad del cuerpo desde una postura posterior a una anterior. Y debe funcionar eficientemente para no perder energía y mantener esta energía de locomoción. Los mecanismos de autosoporte a través de los cuales realiza todas estas funciones son el mecanismo de Windlass, el bloqueo calcáneo-cuboideo y el efecto de compresión articular. Es importante recalcar lo imprescindible que resulta un movimiento adecuado en el plano sagital para controlar las fuerzas reactivas del suelo en dirección anterior. Esto lo realiza a través de los 3 rockers del pie, que de manera breve y sintetizada se explicarían en la relación que tiene el apoyo con la parte posterior del calcáneo, la posterior flexión dorsal de tobillo y por último la flexión dorsal de la primera articulación metatarso-falángica. D'Annenberg explica que la marcha se basa principalmente en la función anatómica y que el efecto de la gravedad y los movimientos de inercia no son exclusivamente necesarios y desarrollados a través de la potencia muscular, sino que se puede crear aceleración precisamente a través de ese mecanismo de inercia. Y esto justificaría cómo funcionan determinados dispositivos ortopédicos. Esta idea también fue desarrollada por MacGregor, un reconocido matemático que mostró una máquina andando que podría ser construida y funcionar sin requerir ningún tipo de interacción muscular. Solamente existiendo una interrelación durante la marcha, la postura y el balanceo, como un columpio, de los miembros inferiores, proporcionaría suficiente energía para lanzar el cuerpo hacia adelante, creando de esa forma esta aceleración por inercia. Las fuerzas de impacto están relacionadas con la reacción a la gravedad y con las fuerzas de reacción del suelo, que derivan de la colisión con la superficie. Es por ello que, como muestra Howard D'Annenberg en este vídeo, se debe valorar la movilidad del pie y del primer radio simulando situaciones de carga, es decir, las fuerzas de reacción del suelo, puesto que el bloqueo en este plano sagital, en base a los paradigmas teóricos
propuestos anteriormente podría provocar una serie de compensaciones articulares. Por lo tanto, y aunque se profundizará en unos minutos de manera más extensa en la aplicación práctica y clínica de este teorema, es necesario valorar y simular estas situaciones de carga de la primera articulación metatarsofalángica en contacto con el suelo.